hemos llegado a algunos acuerdos y emitido la siguiente declaración de Lima, que voy a pedir que lean una vez que termine de hacer un breve recuento. Lo que ha pasado en Venezuela con el establecimiento de la Asamblea Constituyente es un quiebre definitivo de lo que teníamos hasta ahora. Es decir, el desdibujo de las instituciones democráticas que se ha venido dando en los últimos tiempos ha llegado a su culminación y lo que tenemos en Venezuela es una dictadura. Consecuencia, los esfuerzos bien intencionados, con enorme caudado de diálogo, en los cuales han intervenido como mediadores presidentes, expresidentes, el Vaticano, han tenido siempre una característica, que ha sido la de imposición de términos de fondo y de forma por parte del gobierno Maduro ante una oposición débil y fracturada, y lo que ha hecho es ganar tiempo a ese régimen. Consecuencia, nosotros ya estamos en una situación que no tiene salida y es imposible que los países de la región que aquí representamos, que son más de 16, 17 incluido el Perú, no podamos actuar, y es por esa razón que tuvimos la iniciativa de convocar a esta cita hoy en Lima y que hemos tenido la oportunidad al mismo tiempo de intercambiar con muchísima franqueza, sin una agenda previa, nuestros puntos de vista. Básicamente hay acuerdo sobre el hecho de que esa es la premisa de nuestra preocupación. En Venezuela se ha roto el orden democrático. Número 2, que mientras no se restablezca ese orden democrático que pasa por revertir la Asamblea Constituyente, que es un gobierno omnímodo y con proyección a futuro, sin ningún condicionamiento ni fiscalización de ningún poder del Estado, se crea una situación de facto que es incompatible con las normas del derecho internacional, de los derechos humanos, de la democracia en esta región, que fuimos nosotros los latinoamericanos que creamos hace mucho tiempo con la Carta Democrática Interamericana. Sin embargo, tampoco hemos querido sujetarnos al proceso y, si se quiere, a los condicionamientos que esos procesos establecían al interior de organismos tan importantes como la Organización de Estados Americanos. Consecuencia, hemos tomado la decisión de reunirnos para ver qué cosas se pueden hacer. En primer lugar, como digo, revertir la constituyente, considerar que los actos políticos, financieros o administrativos que emanen de esa Asamblea Constituyente son considerados ilegítimos por la comunidad de países de la región que estamos aquí representados. En segundo lugar, pedir la liberación de los presos políticos, la convocatoria de proceso electoral, tanto las próximas regionales en diciembre como las que se están programadas para el próximo año, bajo supervisión internacional. Y bajo ese enunciado también hemos considerado, no de una manera taxativa ni obligatoria, sino perfectamente libre, una serie de medidas de carácter bilateral que pueden adoptar sin condicionamientos nuestros países, cada uno según lean o vean la evolución de los hechos en el terreno en Venezuela, y también acciones colectivas que también pueden orientarse a una acción a futuro, ya sea dentro de la OEA, cuyas normas que siguen siendo norte para nosotros, particularmente la Carta Democrática, y sobre todo, lo que me parece más importante en esta circunstancia, crear este grupo de cancilleres en un grupo abierto a aquellos países que quieran participar y que compartan nuestros puntos de vista para facilitar el retorno, la reinstauración de la democracia en ese país. Ese grupo de seguimiento se reunirá cuantas veces y como pueda, a lo más pronto posible, pero en todo caso tenemos ya programada la próxima reunión a más tardar en la tercera semana de septiembre con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Antes de ofrecer la palabra a mis colegas, quisiera que se dé una lectura a la Declaración de Lima para que ustedes estén enterados. Señor Canciller. Declaración de Lima. Los cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, reunidos en la ciudad de Lima el día 8 de agosto de 2017,
para abordar la crítica situación en Venezuela y explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en ese país a través de una salida pacífica y negociada. Animados por el espíritu de solidaridad que caracteriza a la región y en la convicción de que la negociación, con pleno respeto de las normas del derecho internacional y el principio de no intervención, el cual no atenta contra los derechos humanos y la democracia, es la única herramienta que asegura una solución duradera a las diferencias. Declaran: 1. Su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela. 2. Su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente ni los actos que emanen de ella por su carácter ilegítimo. 3. Su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional, democráticamente electa. 4. Los actos jurídicos conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado. 5. Su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza. 6. Su apoyo y solidaridad con la Fiscal General y con los integrantes del Ministerio Público de Venezuela y exigen la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 7. Su condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente. 8. Que Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 9. Su seria preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta el país y su condena al gobierno por no permitir el ingreso de alimentos y medicinas en apoyo al pueblo venezolano. 10. Su decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. 11. Su apoyo a la decisión del Mercosur de suspender a Venezuela en aplicación del protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático. 12. Su decisión de no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales. 13. Su llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas. 14. Que, teniendo en cuenta las condiciones actuales, solicitarán a la Presidencia pro tempore de la CELAC y a la Unión Europea la postergación de la cumbre CELAC-UE prevista para octubre de 2017. 15. Su compromiso de mantener un seguimiento de la situación en Venezuela a nivel de cancilleres hasta el pleno restablecimiento de la democracia en ese país y de reunirse a más tardar en la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, oportunidad en la que podrán sumarse otros países. 16. Su disposición a apoyar de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país. Lima, 8 de agosto de 2017. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a mis colegas, quería adelantarle que nos acompañan y agradecemos de todo corazón la presencia de países del Caribe anglófono en las personas de la canciller de Jamaica, de Guyana, de Grenada y de Santa Lucía, que son países que han contribuido a este texto, que tienen la misma perspectiva y la misma preocupación que está inmersa en el texto y en el subtexto. La diferencia, la razón por la cual nos acompañan explícitamente entre los partícipes de la redacción de este texto es simple y llanamente porque al mismo tiempo que estamos hablando ahora, a las 4 de la tarde, hora de Lima, están reunidos sus jefes de gobierno. Y en realidad, de una forma no correcta de pronunciarse, pero es un esfuerzo, como digo, significativo, sin precedentes. Son 17 países embargados por la misma preocupación, que es una preocupación seria y lamentablemente
con pocos visos de salida. Creo que entre las acciones colectivas que se sugieren, de las cuales están librados cada uno de nuestros países, o las individuales y unilaterales, una de las cosas que son interesantes es que no estamos hablando de ese diálogo infructífero antes de la situación actual, sino la posibilidad de negociaciones concretas, con objetivo y plazos objetivos que podían tener el auspicio del secretario general de Naciones Unidas, razón por la cual al reunirnos con motivo o al margen de la próxima sesión de la Asamblea de la ONU sería una oportunidad por tomar contacto de manera directa con el secretario general Guterres de Naciones Unidas. Ofrezco la palabra. El canciller de Brasil. RPP Noticias, a través de su multiplataforma, se usa la palabra el canciller de Brasil a propósito de esta reunión de cancilleres para evaluar la situación en Venezuela. Pedi para falar em primeiro lugar porque o Brasil ocupa atualmente a presidência pro tempore do Mercosul. E neste último sábado nos reunimos em São Paulo, os chanceleres dos 4 países fundadores do Mercosul: Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. E nesta reunião nós decidimos, depois de haver constatado que na Venezuela houve uma ruptura da ordem democrática e considerando que o Mercosul tem como um dos seus fundamentos mais sólidos o compromisso firmado em Ushuaia de respeito às instituições democráticas, nós decidimos aplicar à Venezuela a sanção política mais grave prevista no protocolo de Ushuaia, que é a suspensão dos seus direitos e obrigações, da sua participação nos órgãos decisórios, sem tempo determinado. Nós desejamos que, o quanto antes, a Venezuela volte ao nosso convívio, tendo restabelecido a democracia. Mas nós não podemos admitir um regime ditatorial entre nós. Não podemos admitir a continuidade desse horror vivido pelo povo venezuelano. E hoje, nesta reunião convocada muito oportunamente pela chancelaria peruana e muito bem conduzida pelo chanceler Luna, esse grupo de países reafirmou a sua ojeriza à ditadura, o seu apelo à democracia, a sua certeza de que nós temos, sim, que respeitar um princípio basilar presente no direito internacional ao qual nós aderimos, que é o princípio da não intervenção nos negócios internos de um país no outro. Mas do mesmo modo, os nossos países, em diferentes instrumentos ao qual aderiram, no Mercosul, na Unasul, nas Nações Unidas, na OEA, os nossos países assumem o compromisso de respeitar e fazer respeitar a democracia. E é por isso que esta reunião dá um passo muito importante no rumo do isolamento diplomático de um regime que perdeu a razão e que castiga o seu povo com o horror da crise econômica, do desabastecimento e da repressão. Por isso, essa decisão que tem sim no seu bojo algumas medidas graves e medidas inéditas até agora, será, nós estimamos, um instrumento a mais à disposição de todos aqueles que lutam pelo restabelecimento da democracia na Venezuela. Muito obrigado. Bien, entonces ha sido el pronunciamiento del canciller de Brasil, Aloysio Nunes, y en estos momentos va a hacer uso de la palabra el canciller de México, Luis Videgaray. Agradecer al gobierno de Perú, al presidente Kuczynski, al canciller Luna, por esta iniciativa y por su liderazgo para reunirnos en un tema urgente y de la mayor importancia para el continente americano. Y quiero referirme específicamente a 2 puntos de nuestra declaración del día de hoy, que son los puntos 3 y 4, donde hemos, primero, el punto 3 es expresamos nuestro pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional democráticamente electa. Y el punto número 4 dice: los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado.
quiero robar un minuto de ustedes para explicar qué significa esta declaración y qué trascendencia práctica tiene, porque estamos yendo más allá de las simples posturas discursivas y estamos haciendo una afirmación categórica. Para los gobiernos de los países que firmamos esta declaración, los actos jurídicos que requieran, conforme a la Constitución venezolana y a las leyes, la aprobación de la Asamblea, léase contratación de endeudamientos, empréstitos, refinanciamiento de títulos, concesiones, contratos de obra pública, que se firmen con el gobierno nacional, con sus empresas o con los gobiernos estatales y municipales de Venezuela, en los casos en que la Constitución exija que se tenga la autorización previa de la Asamblea, nuestros gobiernos solamente habrán de reconocer aquellos actos, aquellos contratos que tengan la aprobación de la Asamblea Nacional democráticamente electa. Esta es una declaración con consecuencias que valida en los hechos nuestra postura en favor de la democracia y de las instituciones democráticamente electas en Venezuela. Nuevamente, muchas gracias al Gobierno de Perú y al Canciller Luna. Gracias, Luis. Ofrezco la palabra al Canciller de Chile, Heraldo Muñoz. Hace uso de la palabra el Canciller de Chile, Heraldo Muñoz. Creo que esta es una declaración importante y significa un apoyo al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Queremos decirlo claramente, aquí hay algunas medidas inéditas, pero al mismo tiempo está la voluntad de contribuir a una salida negociada, política, pacífica, por los propios venezolanos para que definan su futuro. Para hacerlo, sin embargo, se necesita del soberano, y el soberano es el pueblo. Y la soberanía popular se ha expresado, entre otras cosas, en la Asamblea Nacional. Por eso que queremos también decir, y esto lo digo a nombre de Chile, que Chile no acepta golpes militares, no acepta autogolpes o levantamientos militares. Lo que queremos es que se restablezca el orden democrático quebrantado a través de una negociación creíble, sincera, con efectos reales. Y eso es lo que estamos apelando de manera urgente y una vez más. Y creemos que este grupo es un grupo muy representativo que se volverá a juntar, como lo ha dicho el canciller Luna, en septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas, y esperamos que en el intertanto hayan desarrollos positivos para el pueblo venezolano, que es lo que nos interesa. Vengo de un país que hace de Andrés Bello, el gran jurista, nacido en Venezuela, que lo consideramos chileno, que fue el gran jurista que se nos enseñó el derecho internacional. Y hoy día lo que pasa en Venezuela ha destruido la herencia de Andrés Bello, y por eso que la queremos rescatar los países que aquí estamos. Así que agradecemos una vez más al gobierno del Perú, al presidente Kuczynski, al canciller Luna por habernos organizado, y vamos a continuar en este empeño de buscar, ojalá, una resolución pacífica, negociada, a la crisis que vive Venezuela, para que se restablezca de una vez por todas el orden democrático quebrantado. Muchas gracias. Gracias, canciller. Con la palabra. I don't know if the members of the Caribbean would like to speak, or Canada, perhaps.
va a hacer uso de la palabra el viceministro de Canadá, David Morrison. Others who have thanked the Peruvian government. Canada is very pleased to have been included in this group today, and very pleased to lend its name to the entirety of the declaration. Y ser parte de esta declaración. We have been very vocal Nosotros hemos trabajado arduamente y hemos expresado claramente que existe una ruptura del orden democrático en Venezuela. And we will continue y nosotros vamos a continuar, as the como lo ha mencionado minister from Peru said, canciller de Perú. Individual countries are free to take individual cada uno de los países tiene la libertad de tomar las acciones que estimen pertinentes, ya sea a nivel diplomático o de otra naturaleza, para poder trabajar más estrechamente en el periodo de crisis que vive Venezuela, y para ver qué cosa es lo que se puede hacer para contribuir dentro del hemisferio y también para el bien de Venezuela. Entonces, nuevamente quiero agradecer al Perú, a todo el grupo que se ha reunido el día de hoy acá. Nosotros apoyamos plenamente esta declaración y esperamos poder participar en la próxima reunión que se va a celebrar durante la sesión de las Naciones Unidas. Gracias. Ofrezco la palabra a la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel Salmalón. Muchísimas gracias al Gobierno de Perú por convocar esta reunión, reiterar lo que ya se ha dicho. La declaración es clara, es específica, es contundente. Sobre todo, el mensaje es que no vamos a dejar solo al pueblo venezolano, que somos solidarios, que estaremos siguiendo de cerca la situación para tomar los pasos que tengamos que tomar, que nos preocupa sobre todo la situación humanitaria y que ese pueblo valiente que está atravesando una situación tan difícil, que sepa que cuenta con la solidaridad de la región, que se mantendrá vigilante para apoyar en el retorno a la democracia, en el respeto a las libertades, a los derechos, y que vemos con muy buenos ojos la decisión que se ha tomado aquí en el día de hoy, sobre todo de seguir la situación de cerca por este grupo de países y aquellos otros países que puedan sumarse en un futuro. Muchísimas gracias. Bien, han sido las declaraciones de la representante de Panamá, Isabel de Saint-Malo de Álvaro, y se indica en estos momentos sobre consultas relacionadas a los medios de comunicación presentes acá en este ambiente de Torre Tagle. Es una transmisión que realiza RPP Noticias luego de esta reunión que comenzó a las 10 de la mañana en el Palacio de Torre Tagle, reunión de cancilleres de países de América para analizar la situación de Venezuela. Escuchemos las interrogantes que se vienen formulando en este ambiente del Palacio de Torre Tagle vinculado a la Cancillería peruana. ¿Cómo lo planean? ¿Cómo podría ejercerse efectivamente esa posibilidad? Y también saber si de pronto estudiaron la posibilidad de visados humanitarios para los venezolanos que por esta situación buscan salir del país. Gracias. Bueno, todas esas medidas evidentemente se van a elaborar también con la ayuda del secretario general de Naciones Unidas, que tiene mucha experiencia en asuntos de crisis humanitarias a nivel global. No hemos avanzado en términos tan específicos. Yo le ofrezco la palabra a cualquiera de mis colegas invitados que quiera responder al respecto. Es prematuro, pero sí es un tema, como está consignado en la declaración, que nos preocupa muchísimo. Evidentemente es una cosa que va a crecer y desbordar los esfuerzos individuales, de tal manera que tenemos que tener reuniones específicas para ver cómo se enfrenta de manera colectiva. A ver, la canciller María Ángel Holguín. Sí. La canciller de Colombia, María Holguín. Como es entendido por todos ustedes, el gran problema lo tenemos Colombia y Brasil en primer orden, y ya después en menor proporción otros países. Lo que ha hecho Colombia es proporcionarle y ampliarle la estadía a las personas que entran legales al país, que normalmente son 90 días. Las personas que han excedido esa fecha pueden estarse hasta 2 años en Colombia. Esto lo que les permite es poder trabajar legalmente y poder tener un seguro de salud. Esto es la manera de aliviar a esas personas que están en el país y que han dejado pasar su permanencia y que ya no podrían estar en ella. Otras personas, las que no tienen visa o las que no han entrado, llamémoslo más específicamente, con pasaporte
Estamos también colaborándoles para, si están en la frontera, hemos sacado una tarjeta que se llama de movilidad fronteriza, donde se pueden mover en la frontera entre el Táchira o cualquier otro de las regiones venezolanas con las ciudades fronterizas de Colombia. Muchas de ellas están en unas permanencias de un mes o 15 días o 20 días y así pueden movilizarse. Y lo que hemos hecho adicionalmente, y estamos en ese listado, son personas venezolanas que quieren ir hacia otros países, que a eso lo han manifestado. Hacia Chile, hacia Perú, hacia Ecuador, y que no tienen pasaporte. Estamos estudiando un documento de viaje para que puedan movilizarse, y hemos venido trabajando con Brasil de la mano, las mismas soluciones, buscando una solución conjunta. Nos han puesto sobre la mesa la posibilidad de una visa humanitaria, la estamos estudiando, al embajador venezolano de nuestro país o emitir ya algún tipo de carta de protesta o más enérgica, eso como uno. Y como dos, si bien han condenado cualquier acción que se vaya a tomar por la Asamblea Constituyente, quería yo saber específicamente su opinión respecto a esta Comisión de la Verdad y de la Justicia que se va a formar justamente para investigar las muertes ocurridas durante las protestas y que según la oposición sería utilizada más bien en contra de ellos. Bueno, respecto a las medidas que pueda tomar el gobierno peruano en relación con Venezuela, está en evaluación. Cualquiera de esas medidas se van a evaluar conforme a lo que nos parezca correcto, y no vamos a tomarlo de una manera, digamos, de manera improvisada. En lo que se refiere a las actividades que se están dando en Venezuela a la luz de la Asamblea Constituyente, como digo y como dice el comunicado, lo consideramos ilegítimas y habrá que evaluar cada una en su lugar. Buenas tardes, cancilleres. Una pregunta, canciller Luna, respecto a de qué manera estos 17 países podrían representar en algún punto un avance en mayoría de diversas posturas a la hora de ver este tema ya dentro de la OEA, propiamente tal, algo que ha costado mucho en el pasado. ¿Hasta qué punto usted proyecta que esta posibilidad se pueda dar? Por ejemplo, en algún minuto ni siquiera se podía condenar porque no estaban efectivamente todos los votos. Bueno, precisamente lo que nosotros estamos tratando de hacer es actuar al margen de los condicionamientos que puedan establecer las modalidades de votación dentro de la OEA u otro organismo subregional en la región. Y eso no implica que nosotros estemos, digamos, descartando alguna actividad dentro de la OEA cuando sea el momento oportuno y cuando tenemos la votación suficiente. Eso lo veremos conforme vaya desarrollándose los eventos y las tratativas. Este es un grupo abierto, no es un grupo cerrado. Aquellos países que piensan como nosotros y que están de acuerdo con expresar, digamos, esa apreciación y las medidas que sean corolarias a esa apreciación seguramente van a aumentar, no disminuir. Y a la luz de eso veremos cómo está nuestra situación en el marco de la OEA. Lo importante es que las normas que nos guían son normas de carácter democrático y derechos humanos que están consignadas en casi todos los organismos subregionales, la Carta Democrática de la OEA, UNASUR, Mercosur, etcétera. ¿Alguien más quisiera comentar? Sí, buenas tardes. Sobre ese punto en particular hay que recordar que hay una resolución de la OEA donde se dio el primer paso para la aplicación de la Carta Democrática, de la cláusula democrática de los artículos 20